¿Qué sabemos, medimos y estamos atendiendo en México en relación a los contaminantes del aire y a las sustancias químicas? De esto vamos a hablar con Víctor Hugo Páramo, probablemente el experto con más larga experiencia en nuestro país en estos temas. Soy Carlos Muñoz Villarreal, qué bueno que nos acompaña en Café de Altura. Víctor Hugo Páramo es ingeniero químico egresado de la Universidad de Guanajuato, con estudios de maestría en medición y control de la contaminación del aire y del agua y de doctorado en química industrial sobre el agua y la contaminación, ambos en Francia. Además de trabajar en empresas de consultoría en el pasado, desde hace 30 años ha prestado sus servicios como funcionario público, tanto en el gobierno federal, donde fue, entre otros cargos, director de Administración de la Calidad Ambiental y director de Administración de la Calidad del Aire, como en el gobierno del Distrito Federal, donde fungió como director general de Gestión de la Calidad del Aire entre 2000 y 2013. Desde octubre de 2013 es el coordinador general de Contaminación y Salud Ambiental en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Semarnat y tiene a su cargo los estudios sobre temas como calidad del aire, sustancias químicas y residuos, así como la operación de los laboratorios de este instituto. Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros. No, hombre, encantado, un placer. En este país hemos, quizás en más o menos 30 años, poco a poco yendo a la atención, a la caracterización, la medición, el monitoreo, la generación de algunas capacidades, la adquisición de infraestructura para atender problemas de contaminación. En esa parte tú has estado muy presente desde distintos órdenes de gobierno en otros varios ámbitos. Y probablemente el aspecto con el que se empezó primero y que pudiéramos decir que está más avanzado es el que tiene que ver con la contaminación del aire. ¿Qué enfatizarías tú de los avances que, digamos, en cuestión de 30 años hemos tenido en materia de medición y monitoreo de la calidad del aire en el país? Bueno, me parece que hay que digamos, asentar de inicio que ese avance tuvo una razón muy interesante de platicar, ¿no? Todo inició prácticamente en la zona metropolitana del Valle de México, pues debido a los altos niveles de contaminación que eran evidentes, que se tenían. Que los veíamos ya, no se los veían y veíamos. Las personas realmente se enfermaban. Y bueno, eso detonó justamente que pues las autoridades tomaran su responsabilidad, como debía ser, y de una manera muy responsable pues empezaron a medir cuál era la calidad del aire en esta zona. ¿Qué es lo que alcanzamos ya ahora a hacer después de todo ese periodo? Después de todo ese periodo, lo que hemos visto pasar a lo largo de los años es cómo efectivamente cuando tú pones en práctica medidas para reducir la contaminación, efectivamente esta se reduce. Digo, como que parece lógico, pero los problemas atmosféricos, la química atmosférica, pues a veces no es tan lineal como uno pensara. Sí. Pero actualmente en la zona metropolitana pues sí se ve un avance sustancial muy grande. No quiere decir que ya el problema esté resuelto. Cuando hablas de una aglomeración de 20 millones de personas, de un parque vehicular de casi 5 millones de vehículos, cuando el consumo de combustible es muy elevado, puede ser un 20% de lo que se consume en el país, pues estás hablando de cantidades y de presiones muy fuertes para la calidad del aire. Hay ciudades todavía que no tienen infraestructura ni programas de calidad del aire y donde la calidad del aire no es buena. Te puedo dar un dato. Del último censo que hicimos, bueno, hay una norma oficial mexicana que establece qué ciudades están obligadas a tener monitoreo atmosférico. Cuando tú aplicas esta norma a las ciudades mexicanas, el número que te resulta es de 256.
156, que todas deben ser ciudades de tamaño, digamos, medio para arriba, sí, ¿no? Más de 500,000 habitantes, zonas metropolitanas, entonces deberían de ser 256 redes de monitoreo, vamos a decir, que deberíamos de tener. En la actualidad solamente tenemos 45 operando. O sea, entonces ahí el reto... La quinta parte, o quizás la quinta parte. Entonces, sí ha habido avances en ciertas zonas del país, pero en términos generales, desde el monitoreo, pues ahí traemos un rezago que hay que remontar, ¿verdad? Si no tienes red de monitoreo, ¿es difícil estimar realmente el problema o es más bien una cuestión de seguimiento cotidiano? Pues de la manera más racional como se... Porque podrías a lo mejor hacer muestras y modelos, ¿no? Sí, se puede hacer, pero lo que requieres es, para poder poner un programa, digamos, adecuado, racional, pues sí necesitas conocer detalles de cómo se da esa contaminación, qué niveles se alcanzan, cuál es la exposición de la población a los contaminantes. Y la manera de hacerlo pues más real es midiendo. Por supuesto, tienes herramientas, modelos, etcétera, pero siempre no habrá nada mejor que el poderlo medir. El segundo ingrediente es que conozcas cuáles son tus fuentes de contaminación. Claro. Porque tú estás midiendo la calidad del aire, pero ese es el resultado de las emisiones que provocamos, pues todo el mundo. Los vehículos, las fábricas, pero también los hogares. Cuando vemos el consumo por ejemplo, de gas que tenemos en los hogares, pues son cantidades también muy elevadas. Eso genera incluso fugas de metano y cosas así. Por ejemplo, hay fugas, pero también muchas veces los quemadores de los calentadores o de las estufas no están operando óptimamente, entonces hay una parte del combustible que se queda sin quemar y eso se va a la atmósfera. O sea, si le entiendo bien, una cosa es medir lo que entiendo que son las emisiones, o sea, la concentración en el aire. Lo que respiramos. Lo que ya respiramos. Y otra cosa importante también es medir de dónde sale. De dónde sale, o sea, y cuánto sale. Emisiones. Sí. Cuando tú pones un programa, pues lo ideal es que tú incidas, ¿verdad?, en el emisor más importante. ¿Por qué? Pues porque si incides en él, en un solo ente vas a poder tener la reducción importante que te va a mejorar toda la calidad del aire en general. Entonces pasas por inventarios de emisiones, entre estos sean más detallados, más precisos, pues tus medidas van a ser más certeras. Después de eso, pues sí, puedes, por ejemplo, utilizar modelos para decir, bueno, si yo aplico estas medidas, ¿cuál va a ser, qué espero yo de mejora en la calidad del aire? Y eso, ¿cuántas enfermedades me va a reducir? Y eso, ¿cuánto dinero me va a permitir ahorrar? Porque si no hacemos nada, pues las personas están respirando esa contaminación, se están enfermando, les cuesta a ellos y les cuesta al Estado el tratar estas enfermedades. Y además estamos hablando de cosas serias. Justo con relación a esto, ¿qué tan estudiado tenemos ya esa parte toxicológica? O sea, todavía otro aspecto, la relación entre las emisiones o las concentraciones en el aire y los daños a la salud de las personas. Hasta hace algunos años creo que ahí teníamos agujeros muy fuertes. Yo creo que tenemos, igual que con el monitoreo, hay muchos estudios. Yo no sé si tú sepas, pero la zona metropolitana del Valle de México yo creo que es la zona más estudiada quizás, o de las más estudiadas a nivel mundial. Tanto en cuanto a calidad del aire. En calidad del aire, pero también en cuanto a los efectos a la salud. Hay muchos estudios ya que se tienen, que sí te permiten, y bueno, yo recuerdo ahora que se preparó el último programa para mejorar la calidad del aire, el ProAire. De la zona metropolitana. De la zona metropolitana del Valle de México. El Instituto Nacional de Salud Pública, con la información disponible, pues nos preparó un estudio que nos permitió evaluar los beneficios que se tendrá por ese ProAire, ¿verdad? Entonces, para la zona metropolitana lo cual, hay bastante... leído al revés quiere decir, todavía hay muchas cosas, muchos problemas de salud que resolver, ¿no? Sí, hay... Bueno, como toda ciencia, siempre puedes profundizar más. Sí, claro. Pero con lo que tenemos ahí, digamos, tener los elementos básicos para poder justificar, para poder respaldar acciones de control de la calidad del aire, la zona del Valle de México hay suficiente. Me parece que en otras zonas metropolitanas grandes como Monterrey y Guadalajara faltaría hacer bastantes estudios.
Y bueno, en las ciudades medias, pues ahí más de forma preventiva, creo que también sería adecuado. Ahora hay ciudades, por ejemplo, como Salamanca, que sin ser ciudades tan grandes sí tienen problemas también muy fuertes. Sí, del aire. Aunque allí los problemas están muy bien acotados. A diferencia de otras ciudades, Salamanca se distingue por los problemas de dióxido de azufre que proviene de la refinería y de la termoeléctrica. En eso, por ejemplo, Suproaire se distingue en que han trabajado en eso y bueno, han tenido resultados positivos. O sea, ahí está más conocido el problema, dices. Porque digamos, es acotado a esas dos grandes fuentes, ¿no? En una ciudad como Guadalajara, Monterrey, se encuentran con la misma problemática que tenemos aquí. Una variedad de fuentes vehiculares, ¿no? Porque no es lo mismo diésel que gasolina, una variedad de actividades industriales, pero también las comerciales y los hogares. En los últimos muestreos que se han hecho del aire del Valle de México, se sigue encontrando que el ingrediente que aparece con mayor masa es los componentes del gas LP. Que proceden de los hogares. Exactamente. O sea, ahora es más predominante las emisiones que producimos, ¿no?, en nuestros hogares, porque necesitamos cocinar, calentar el agua para bañarnos, etcétera, que algunas otras actividades. Esto no era el caso al principio de los 90. O sea, estamos hablando de emisiones de estufas, de emisiones de fugas de la tubería. De la tubería, de baños. De los tanques mismos, de los cilindros. De los tanques, exactamente. Parecería, cuando uno lo piensa, que las emisiones que produzco yo en mi casa, pues te digo, son chiquititas. Sí. Pero cuando lo multiplicamos por millones, la situación cambia, ¿no? Ahora tenemos, si lo entiendo bien, tenemos problemas todavía remanentes de los contaminantes, vamos a decirlo así, tradicionales, ¿no? Dióxido de azufre, óxidos óxidos de nitrógeno, sí. Partículas suspendidas. A nivel nacional, ozono, sí, por supuesto. Eso todavía no está realmente resuelto. Pero además también hay cosas adicionales que antes no se consideraban, ¿no? Exacto. Sí. Estoy pensando en metales pesados, en dioxinas, compuestos furanos. Tóxicos. ¿Cómo es la situación con respecto a eso? Bueno, ahí justamente ahora que se ha estado estudiando más los precursores del ozono, una parte de ellos muy importante son los compuestos orgánicos volátiles o hidrocarburos. Cuando tú te pones a estudiarlos, a analizarlos, pues te aparecen, son cientos de compuestos. Pero bueno, se tiene muy bien caracterizado aquellos que son importantes porque son muy reactivos y que fabrican ozono, o que tienen propiedades tóxicas para el ser humano. Entonces, a partir de ahí, pues ya se tiene, digamos, información inicial que nos permite decir, por ejemplo, que en las grandes ciudades, debido a los componentes de las gasolinas, sí se registran, por ejemplo, niveles elevados de benceno, ¿no? que es un compuesto que es muy tóxico. Es muy tóxico, puede ser cancerígeno. Y bueno, ese compuesto es necesario reducirlo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reducir el benceno en una ciudad? Pues puede provenir de algunos procesos industriales, se puede encontrar dentro de los solventes, pero también se encuentra dentro de las gasolinas. Lo cual aumenta exponencialmente el número de generadores, ¿no? Exactamente. Las dificultades de control. O la facilidad del control. Bueno, aunque a final de cuentas las gasolinas se concentran también en establecimientos muy ubicados. Y más que nada en la producción. Sola producción, además. Ajá. Entonces allí la incidencia debe de ser en pedir que la norma que regula la calidad de los combustibles reduzca el contenido de benceno en las gasolinas. Entonces benceno es uno, ¿qué otro? Benceno es uno. Tenemos también elevadas concentraciones de tolueno. El tolueno es un ingrediente muy importante de los solventes. Solventes que utilizamos para las pinturas, solventes que utilizamos para limpiar en la industria partes mecánicas. Sí. Y este compuesto también se revela importante cuando haces el análisis. Son cosas que no están en las normas todavía. Que todavía no están. Entendemos que COFEPRIS ha venido trabajando en una norma justamente para estos compuestos que se conocen como BTX, benceno, tolueno, gilenos. Hay otros. Pero hay otros, sí. En términos de los metales pesados, pues sí tenemos la norma para
para plomo, ¿no? El plomo fue un problema fue el primero al que le entramos, muy grave, ¿no?, en México, ¿no? Que justamente la fuente principal pues era que se utilizaba como antidetonante para las gasolinas. Entonces se consumía en cantidades muy grandes, y es un ejemplo yo le llamo muy didáctico, porque en el momento en que la gasolina se redujo el contenido de plomo, los niveles de plomo en el aire se redujeron, pero proporcionalmente, muy rápido. O sea, plomo, digamos que está bajo control en general. Sí, para los... A nivel nacional, urbanos. A nivel nacional. Porque toda la gasolina tiene contenidos muy bajos de plomo. De lo que estamos hablando es que una parte importante del problema, por lo que detecto, sí tiene que ver todavía con gasolinas. Con los vehículos, sí. A pesar de que hace algunos años Pemex, nuestro proveedor de gasolinas, modificó las características de las gasolinas que se abastecen en el mercado nacional. Sí, hay que recordar que la norma distingue en calidad para las zonas metropolitanas, sí, y para el resto del país, que es algo que deberíamos cambiar. Yo creo que debería ser para todo el país. Deberíamos de tener las mismas calidades de las gasolinas. En su tiempo... Las que tienen las ciudades ahora. Y mejorarlas un poco todavía más. Todavía mejores. Sí. Por ejemplo, este problema del contenido de benceno. Creo que lo fundamental sería hacer como que una actualización de la definición de cómo deben ser nuestras gasolinas nuevamente. Dados estos los cambios, elementos informativos que tenemos ahora de la calidad del aire en este momento. Incluso los vehículos que ya existen en el país y que van a seguir entrando como vehículos nuevos. Esos vehículos ya requieren, pues para ahora sí que contar con los mejores sistemas de reducción de contaminantes, pues requieren quizás a lo mejor una gasolina diferente a la que tenemos hoy, ¿no? Que no se está abasteciendo en este momento. Actualmente no. Siempre cuando hay, digamos, las nuevas producciones de vehículos, hay un diálogo entre los que fabrican los combustibles y entre los que hacen los vehículos. Entonces, de ese diálogo se define cuál es la calidad de la gasolina mínima que requieren, la calidad mínima. Pero cuando vemos pues lo que está ocurriendo en otros países o en otros estados de otros países, como en California, que siempre ha sido pues la punta de lanza de la tecnología para abatir las emisiones de contaminantes, pues nos encontramos que sí, nuestras gasolinas deben de dar otro paso hacia adelante. Finalmente, y saliéndonos del ámbito de aire, las sustancias químicas, hemos hablado de algunas de ellas, pero hay otras. Las sustancias químicas son un tema importante y tiene que ver también con el trabajo que tú haces. ¿Qué tenemos ya registrado y qué se está haciendo para tener un conocimiento y un elemento para gestionar adecuadamente lo que tiene que ver con sustancias químicas y contaminación? Bueno, la preocupación por el tema de las sustancias químicas es un tema que surgió principalmente de la OCDE. En el momento en que México empieza a participar en la OCDE, pues este tema también se toma en el país y se ha ido avanzando en el mismo. Actualmente contamos con un inventario de sustancias químicas. Es un inventario que se hizo, bueno, pues juntando información, recopilando información. ¿Y qué tan confiable es ya? Es bastante confiable. Las fuentes pues son, digamos, pues la producción de los químicos, la importación de los químicos. La cuestión es que ese inventario es estático, es para tal año, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita nosotros es crear un sistema, un registro que se pueda actualizar permanentemente. O sea, en el momento en que hay una importación X de cierta sustancia, que eso pueda ingresar en el sistema y lo esté actualizando a través de los en ese momento. Generadores o de los flujos, en este caso. Exactamente. Entonces es un registro nacional de sustancias químicas que estamos construyendo. Este año vamos a producir un inventario actualizado, esto como una fotografía, al año 2013 de estas sustancias químicas. La importancia de esto es justamente, pues las sustancias químicas tienen a veces incorporado un cierto riesgo, ¿no? Muchas veces, por sus características.
Y lo que queremos entonces es tener la certeza de dónde están esas sustancias y poder también tener herramientas para pues, evaluar esos riesgos, ¿no? ¿Cuándo estaría listo este inventario de actualización automática del que hablas? Estamos pensando que el año que entra ya lo tendremos operado. ¿Finales de 2015? 2015, ¿Finales? Sí, posiblemente, sí. A finales, sí. ¿Y cuántas sustancias incluye? Son cientos de sustancias químicas. Pues es todo, digo, cuando uno ve, cuando se produce un cierto producto, intervienen muchas sustancias, ¿no? Un reto que tiene ese sistema es que hay muchos sinónimos de los nombres de las sustancias. Esa es como que es una parte muy importante del registro, el poder tener todos los sinónimos para una sola sustancia. Para que se meta en la misma, porque si no, Exacto. entonces tienes muchos poquitos de aparentemente Exacto. varias sustancias que es una sola. Sí, y eso se debe a que las empresas les dan nombres comerciales, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y luego son más conocidas por su nombre comercial que por su nombre químico, vamos a Bueno, decir. es un tema de sistemas de información. Pero sí, pero es un problema real. Entonces, cuando tú te pones a analizar y quieres ver qué sustancias se están produciendo, manejando en el país, pues te encuentras con cientos. Entonces, una manera ya de sistematizarlos es a partir primero de estos catálogos de nombres, de sustancias químicas, estructura. La estructura química te da las propiedades de las sustancias. Esa estructura te puede decir si puede ser tóxico, no tóxico, etc. Es un paso. Sí. Muchas gracias. Tenemos que cerrar aquí, Víctor Hugo. Te agradezco mucho y creo que de lo que hemos estado platicando aquí se desprende que seguimos teniendo, digamos, sigue estando en fase de construcción una parte importante de los sistemas de información, las redes de monitoreo. Nos está faltando infraestructura, nos está faltando capacidad de seguimiento todavía y evidentemente si esto falta, la regulación es más difícil, pero hay también avances importantes y qué bueno que nos has compartido algunos. Muchas gracias. Hombre. Es el doctor Víctor Hugo Páramo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en nuestro próximo Café de Altura.